Cuando me diagnosticaron cáncer, pensé que lo más duro serían las agujas, las náuseas y el cansancio. Pero no. El verdadero dolor llegó cuando descubrí lo que mi propia familia estaba haciendo a mis espaldas. La quimioterapia me había robado el apetito y las fuerzas, pero aún podía escuchar las conversaciones a media voz, las llamadas telefónicas cortadas en cuanto yo entraba en la habitación. En mi mente, trataba de convencerme de que era preocupación por mi salud, pero mi corazón sospechaba algo mucho más oscuro. Recuerdo el olor metálico del hospital, la frialdad de las sábanas blancas y la manera en que mi cuerpo temblaba después de cada sesión. Mi esposa, Margaret, siempre me tomaba de la mano y me decía que luchara, que aún teníamos un hogar al que volver. Era cierto. Nuestra casa no era solo ladrillos y cemento, era el escenario de todos nuestros recuerdos, el lugar donde vimos crecer a nuestra hija. Yo no sabía que, mientras luchaba por mi vida, ese mismo hogar ya estaba siendo negociado como si fuera un objeto cualquiera. Una mañana, cuando regresé de la clínica, noté un sobre en la mesa de la cocina. No llevaba mi nombre, sino el de mi hija. Lo abrí con manos temblorosas y lo que encontré me dejó helado. Era una carta de una inmobiliaria, agradeciendo la confianza en su agencia para la próxima venta de la propiedad. Leí esa frase una y otra vez, como si las letras fueran cuchillas clavándose en mi pecho. Nuestra casa, mi refugio, estaba en proceso de ser vendida, y yo no tenía idea. Quise pensar que era un error, una confusión, quizá un simple folleto. Pero la carta llevaba dirección exacta, nuestra dirección. Mi respiración se cortó. Me senté en la silla de la cocina, mirando la taza de café vacía que aún tenía la marca del labial de Margaret. Aquella casa había sido su orgullo, su santuario. Ella la había limpiado, decorado y defendido durante años. Pensar que su propia hija la ofrecía a espaldas mías me hizo sentir que la enfermedad no era lo único que me estaba matando. Decidí esperar. No quería enfrentar a mi hija sin pruebas. La enfermedad me había debilitado físicamente, pero aún tenía cabeza fría. Revisé los cajones del escritorio donde guardábamos documentos y encontré copias de movimientos bancarios. Había transferencias recientes hacia cuentas desconocidas, números fríos, impersonales, pero que contaban la historia de una traición caliente. El dinero que con tanto esfuerzo habíamos ahorrado para emergencias parecía desvanecerse como humo. Me pregunté si esas cuentas eran de ella, de su esposo, o de alguien más que se beneficiaba de mi debilidad. Esa misma tarde la confronté con voz serena. ¿Qué significa esta carta?, le pregunté mostrándole el sobre. Ella fingió sorpresa, luego sonrió incómoda. Papá, no deberías preocuparte por esas cosas ahora. Necesitas concentrarte en tu salud. Su tono dulce sonaba ensayado, como un médico que intenta calmar a un paciente terminal. Pero detrás de esas palabras había una dureza que nunca antes le había escuchado. Estamos tomando decisiones responsables, añadió, evitando mi mirada. Fue entonces cuando lo entendí. No era un error, era un plan. No respondí de inmediato. Solo asentí, como si aceptara sus palabras. Por dentro sentí un fuego ardiendo. No podía gritar, no tenía fuerzas, pero tenía memoria, y esa memoria guardaría cada palabra, cada gesto. Recordé los cumpleaños celebrados en ese salón, los árboles de Navidad adornados con esfuerzo, los veranos en el jardín con Margaret regando las rosas. ¿Cómo podían reducir todo aquello a simples cifras de mercado? Esa noche casi no dormí, y no por el dolor físico, sino por la herida invisible que me abría la traición. Al día siguiente fui directamente al banco. Con mi bastón en la mano y mi carpeta de documentos bajo el brazo, pedí hablar con el gerente. La expresión de su rostro cuando escuchó mi nombre me lo dijo todo. Ya conocía la situación. Me mostró, con voz profesional y sin emoción, que había un poder notarial firmado que permitía a mi hija actuar en mi nombre. La firma era mía, al menos lo parecía, pero yo no recordaba haber firmado nada de eso. Me invadió un sudor frío. Tal vez fue durante sus tratamientos, insinuó el gerente. A veces los pacientes firman sin leer.
Quise golpear la mesa, pero mis manos apenas podían sostener la carpeta. Yo nunca habría firmado algo tan crucial sin entenderlo. Me di cuenta de que alguien había aprovechado mi estado frágil, mis momentos de mareo, para deslizar papeles bajo mi mano temblorosa. El cáncer me robaba el cuerpo, pero mi propia sangre me robaba el alma. Aquello era más cruel que cualquier aguja. Regresé a casa y me encerré en el despacho. En el cajón encontré la Biblia de Margaret con una nota escondida entre las páginas. Su letra me decía: «No dejes que se olviden de lo que construimos». Sentí un escalofrío. Era como si ella hubiera previsto esta traición. Con lágrimas en los ojos, prometí en silencio que no permitiría que borraran nuestro legado. Si querían vender la casa, tendrían que enfrentarse a un hombre que, aunque enfermo, aún conservaba la fuerza de la verdad. Y esa batalla apenas empezaba. Al día siguiente, desperté con un peso en el pecho que no venía solo de la enfermedad. Caminé por el pasillo observando los cuadros familiares en la pared. Allí estaba mi hija con su birrete de graduación, una sonrisa que habíamos comprado con horas extras y sacrificios interminables. Me pregunté cómo ese rostro radiante había aprendido a traicionar. El silencio de la casa se sentía espeso. Cada objeto parecía mirarme con reproche. La lámpara que Margaret eligió, la alfombra que ella misma limpió. Todo estaba en peligro de ser subastado por manos ingratas. Decidí no quedarme quieto. Tomé mi libreta y empecé a anotar cada movimiento extraño. Llamadas recibidas, sobres abiertos, visitas inesperadas de mi yerno. Necesitaba construir un mapa de la traición, línea por línea. No era solo cuestión de dinero, era cuestión de memoria. Margaret siempre decía: «El que escribe no olvida». Así que convertí mi libreta en un testigo silencioso. Cada palabra escrita era una bala cargada contra la mentira. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz y yo estaría preparado para mostrarla. Esa tarde escuché una conversación desde la escalera. Mi hija hablaba por teléfono, su voz baja pero clara. «Sí, la venta será rápida. Él ni se dará cuenta. Para cuando lo descubra ya tendremos el dinero». Me cubrí la boca para no gemir. Mis rodillas temblaron y tuve que sentarme en el tercer escalón. Aquellas palabras no eran fruto de la imaginación ni de la sospecha, eran confesión pura. La certeza dolió más que cualquier diagnóstico. El cáncer podía acabar con mi cuerpo, pero la traición estaba arrancando mi alma. Cuando colgó, entró en la sala y me encontró con los ojos cerrados fingiendo dormir en el sillón. No sospechó que yo había escuchado todo. Sonrió con dulzura y me acomodó una manta sobre las piernas. Ese gesto, que antes habría sentido como cariño, ahora me pareció una máscara cruel. Yo también sonreí débilmente, pero en mi interior me hice una promesa: nunca más volvería a confiar ciegamente. Aprendí en ese instante que incluso los gestos más tiernos pueden esconder las intenciones más frías. Fui al despacho de un viejo amigo, Roberto, un abogado que había trabajado con nosotros en el pasado. Su oficina olía a cuero y papeles viejos. Le mostré la carta de la inmobiliaria y el poder notarial sospechoso. Revisó los documentos con ceño fruncido. «Esto huele a fraude», dijo finalmente. Sus palabras me devolvieron un poco de aire. «¿Puedo detener la venta?», pregunté. «Será difícil, pero no imposible. Si demostramos que usted no firmó con plena conciencia, la justicia estará de su lado». Sentí una chispa de esperanza. Volví a casa con la mente más clara. Sabía que debía actuar con estrategia, no con impulsos. Esa noche, mientras todos dormían, abrí el cajón donde Margaret guardaba sus álbumes. Entre fotos y cartas encontré recibos de los pagos de la hipoteca, cada uno con su letra en la esquina. Pago puntual, 2003. Última cuota, 2019. Margaret había documentado todo con precisión de relojera. Esos papeles eran prueba de que la casa no era un simple activo. Era el resultado de décadas de sacrificio. Y yo no iba a dejar que lo olvidaran. A la mañana siguiente, mi yerno me ofreció café con una amabilidad sospechosa. Sus ojos evitaban los míos. «¿Cómo te sientes hoy?»,
preguntó como si nada ocurriera. Le respondí con calma, pero en mi interior sabía que él era cómplice. Había visto su firma en algunos de los documentos. Detrás de su sonrisa, percibí la prisa de alguien que teme ser descubierto. Lo observé mover las manos inquietas mientras hablaba de trivialidades. Era como ver a un actor en una obra barata, y yo ya no era su público. Ese día recibí la visita inesperada de Patricia, la hermana de Margaret. Se sentó frente a mí, y después de unos segundos de silencio, me tomó la mano. «He oído rumores», dijo con voz temblorosa. «Dicen que planean vender la casa. ¿Es cierto?» No supe qué responder. Solo asentí con un leve gesto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Margaret estaría destrozada si supiera esto. Sus palabras atravesaron mi corazón como un cuchillo. Era verdad. Ella siempre había defendido el hogar como si fuera parte de nuestra familia. Esa noche apenas pude dormir. Escuchaba cada crujido de la casa, como si fueran pasos de intrusos. Miraba las sombras en la pared y me preguntaba cuánto tiempo más resistiría. Recordé cuando construimos la terraza, cuando pintamos las paredes del salón con nuestras propias manos, riendo como niños. ¿Cómo podía perder todo eso sin pelear? El dolor físico del cáncer se mezclaba con la angustia emocional. Y comprendí que, si quería sobrevivir, no bastaba con luchar contra la enfermedad. Debía luchar también contra mi propia sangre. Con el amanecer, llegó la decisión. Abrí mi libreta y escribí en letras grandes: Plan de defensa. Ya no era un enfermo resignado, sino un hombre dispuesto a proteger lo suyo. Dividí la hoja en 3 columnas: pruebas, testigos y acciones. Bajo pruebas, anoté los documentos sospechosos, las transferencias bancarias, la carta de la inmobiliaria. Bajo testigos escribí los nombres de Patricia y del gerente del banco. Bajo acciones, marqué en rojo: detener la venta, exponer la traición, salvar la memoria de Margaret. Ese día, la batalla comenzó de verdad. Ese mismo día marqué el número del notario que aparecía en los documentos sospechosos. Su secretaria contestó con tono mecánico y tras unos minutos de espera, escuché la voz grave del hombre. «Sí, señor Morales, recuerdo su caso». Su seguridad me inquietó. «¿Podría describirme cuándo y cómo firmé esos papeles?», pregunté. Hubo un silencio breve y luego una respuesta calculada. «Fue en su casa, en presencia de su hija. Usted estaba de acuerdo». Sus palabras me revolvieron el estómago. Jamás había visto a ese notario en mi sala. La mentira estaba confirmada. Apunté cada detalle de la llamada en mi libreta: la fecha, la hora, el tono de su voz. Si querían jugar sucio, yo jugaría con memoria y precisión. Miré la foto de Margaret sobre mi escritorio. «No voy a dejar que destruyan lo que construimos», le susurré. La enfermedad podía robarme la salud, pero aún me quedaban las armas de la verdad y la determinación. Cada anotación en esa libreta era una semilla de justicia que, tarde o temprano, daría fruto. A media tarde, escuché risas en la cocina. Me acerqué sigilosamente y oí a mi hija y a su esposo planear los próximos pasos. «Con el dinero de la venta podremos pagar nuestras deudas y quizá mudarnos a la ciudad», decía él con entusiasmo. «Papá no entiende. Está enfermo. Es lo mejor para todos», respondió ella. Me apoyé contra la pared, sintiendo un mareo más fuerte que cualquier efecto de la quimioterapia. No era por mi cuerpo debilitado, era la certeza de que me habían convertido en un obstáculo, no en un padre. Esa noche Patricia me llamó. Había hablado con algunos vecinos y confirmado que agentes inmobiliarios habían pasado por la casa para tomar fotos. Yo nunca lo supe. «No puedes dejar que esto avance», me dijo con voz firme. Le agradecí su apoyo. Por primera vez, sentí que no estaba solo. Margaret me había dejado un vacío imposible de llenar, pero su hermana se convirtió en un pilar inesperado. Sabía que necesitaría aliados si quería enfrentar lo que venía. Volví a la oficina de Roberto con toda la información reunida. Cuando leyó mis notas, su rostro se endureció. «Esto es grave. No solo intentan vender la casa,
También manipularon documentos legales. Podríamos estar hablando de falsificación. Esas palabras me dieron un extraño consuelo. No era una sospecha paranoica, era un crimen real. Roberto me miró a los ojos. Prepárate, esto no será rápido. La justicia tarda, pero si tienes paciencia, ganarás. Asentí con un nudo en la garganta. Margaret siempre decía que lo justo se hace esperar. De regreso a casa, encontré a mi hija revisando papeles en el comedor. Cuando me vio, escondió rápidamente algunos documentos en una carpeta azul. Fingí no notar nada, pero mi corazón latía con fuerza. Cada gesto suyo era una confirmación. Caminé hacia el sillón y encendí la lámpara de pie, iluminando la escena. ¿Qué revisas?, pregunté con voz tranquila. Cosas del trabajo, respondió sin mirarme. Sonreí débilmente. Sabía que la mentira se caería sola tarde o temprano. Solo necesitaba paciencia. Esa noche me costó dormir. Escuchaba cada sonido de la casa como si fueran pasos de extraños. A medianoche me levanté y fui al comedor. Sobre la mesa quedaban algunos papeles olvidados. Uno de ellos llevaba un encabezado que me heló la sangre. Contrato preliminar de compraventa. Mi nombre aparecía al final, con una firma que se parecía demasiado a la mía. Sentí que el mundo se derrumbaba. Me senté con el contrato en las manos y comprendí que la traición ya no era un plan, era una realidad en marcha. Al día siguiente enfrenté a mi hija con el documento. ¿Me explicas esto? Ella palideció y luego adoptó una expresión defensiva. Lo hicimos por ti, papá. Necesitas cuidados, tratamientos caros. La casa es demasiado grande para ti solo. Sus palabras sonaban razonables, pero sus ojos la delataban. No lo hacía por mí, lo hacía por ellos. La conocía demasiado bien para dejarme engañar. No decidas por mí, le dije con voz quebrada pero firme. Ella me miró con una mezcla de rabia y miedo. Después de esa discusión, la tensión en la casa se volvió insoportable. Cada comida era un silencio incómodo. Cada gesto era un campo de batalla invisible. Yo fingía debilidad, pero por dentro planeaba cada paso. Recordaba las lecciones de mi padre. El que espera, gana. Así que esperé. Observé. Tomé nota. Cada mentira, cada movimiento, cada firma sospechosa. Sabía que llegaría el momento en que toda esa acumulación de pruebas se convertiría en un golpe imposible de detener. Un domingo, mientras el sol iluminaba el jardín que Margaret tanto cuidó, decidí que no podía esperar más. Llamé a Roberto y le pedí que preparara una acción legal inmediata. Ellos creen que eres débil, me dijo. Usa eso a tu favor. Sonreí con amargura. El cáncer me había quitado la fuerza física, pero me había dado algo más poderoso, paciencia y claridad. Estaba listo para demostrar que, aunque enfermo, aún podía defender lo que era mío, y sobre todo, lo que había sido de Margaret. La mañana del lunes llegó con un aire pesado. Mi hija se marchó temprano y yo aproveché para revisar el buzón. Entre facturas y propaganda encontré otra carta de la inmobiliaria. Esta vez era un cronograma de visitas programadas para mostrar la propiedad a potenciales compradores. Me quedé inmóvil, sintiendo que la casa misma se encogía de vergüenza. El salón donde celebramos los cumpleaños de mi hija, la cocina donde Margaret cantaba mientras cocinaba, ahora eran mercancía para extraños. Respiré hondo y guardé la carta como otra prueba de su traición. Decidí asistir a la primera visita sin que ellos lo supieran. Cuando el agente llegó con una pareja interesada, yo estaba sentado en el sillón con mi bata y mi bastón. Sus sonrisas se congelaron al verme. ¿Quién es usted?, preguntaron sorprendidos. Soy el dueño de esta casa, respondí con voz baja pero firme. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. El agente tartamudeó una excusa y la pareja se marchó con incomodidad. Esa escena fue mi primer acto de resistencia. Sabía que corrían a contárselo a mi hija. Esa noche, ella entró en mi habitación con furia en los ojos. «Papá, nos avergonzaste. ¿Por qué haces esto?» Yo la miré con calma. «Porque aún estoy vivo, y mientras respire, esta casa no se vende sin mi consentimiento».
Su rostro se contrajo entre rabia y desconcierto. Nunca me había visto tan firme. Se marchó golpeando la puerta, dejando un silencio que resonó como un trueno. En ese momento comprendí que la batalla ya no era silenciosa, era abierta. Los días siguientes se convirtieron en un duelo constante. Cada conversación terminaba en discusiones. Mi yerno intentaba suavizar la situación, pero su voz sonaba interesada, no sincera. «Podemos conseguir un buen precio, suegro. Piensa en los tratamientos». Lo miré con desprecio. El dinero no compra dignidad, ni recuerdos, ni amor. Se quedó callado, incapaz de responder. Margaret solía decir que las palabras firmes pesan más que el oro. Esa noche dormí mejor, aunque el cuerpo me dolía porque había defendido con claridad mi verdad. Roberto me llamó para avisarme de que había presentado una solicitud judicial de suspensión de la venta. El juez revisará los documentos esta semana, me informó. Esa noticia fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. Aún había esperanza. Imaginé a Margaret sonriendo desde algún lugar, orgullosa de que no me dejara doblegar. Esa visión me dio fuerzas renovadas. El cáncer podía desgastarme, pero la justicia me sostenía de pie. Al enterarse de la acción legal, mi hija explotó. «Nos arruinas con tus caprichos», gritó. Su voz aguda resonaba en las paredes. Yo la escuché sin levantarme del sillón. Cuando terminó, solo le respondí: «No es un capricho, es mi vida, es la memoria de tu madre». Mis palabras parecieron atravesarla, pero ella no cedió. Se fue de la casa dando un portazo. Me quedé solo, pero no derrotado. Sentí que, por primera vez, la culpa estaba del otro lado. Los rumores comenzaron a extenderse entre los vecinos. Patricia, indignada, les contó la verdad, que mi hija planeaba vender la casa mientras yo luchaba contra el cáncer. Pronto, en el supermercado y en la iglesia, recibí miradas de compasión y apoyo. Algunos me estrechaban la mano con fuerza, susurrándome: «Estamos contigo». Esa solidaridad fue un bálsamo inesperado. La traición duele, pero el respaldo de la comunidad me recordó que aún existía gente con valores intactos. Mi hija, al darse cuenta de que la historia se había filtrado, intentó manipularme con lágrimas. Se arrodilló frente a mí y lloró diciendo: «Papá, lo hago porque te amo, no quiero que sufras». Pero ya no me engañaban sus lágrimas. Vi en sus ojos el cálculo, no el amor. El verdadero amor no roba ni miente. Le respondí con voz firme. Su llanto se transformó en rabia y se levantó sin decir más. Esa fue la última vez que intentó convencerme con lágrimas falsas. El día de la audiencia llegó. Me senté en la sala del juzgado con mi bastón, acompañado de Roberto. Del otro lado, mi hija y su esposo evitaban mirarme. El juez revisó los documentos y levantó la ceja al ver las firmas. «Aquí hay irregularidades evidentes», declaró. Esa frase fue como música para mis oídos. El proceso apenas comenzaba, pero ya había una grieta en el muro de su mentira. Salí del juzgado con la sensación de que Margaret caminaba a mi lado. Esa noche, de vuelta en casa, abrí el armario y saqué una caja que Margaret había escondido en el estante más alto. Dentro encontré cartas, recibos y fotos de toda una vida. Entre ellas, una nota con su letra que decía: «Cuida nuestro hogar, pase lo que pase». Me quedé sentado con esa nota en las manos, sintiendo que era una orden desde el más allá, y prometí de nuevo que no fallaría. La traición había herido mi corazón, pero la memoria de Margaret era mi armadura. Al día siguiente de la audiencia, mi hija apenas me dirigió la palabra. Caminaba por la casa como una extraña, cerrando puertas con brusquedad, evitando mi mirada. El ambiente era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Yo, en cambio, me sentía más firme que nunca. El juez había visto lo que yo sabía desde hacía semanas. Algo no cuadraba. Esa pequeña victoria me dio aliento para soportar las punzadas del cáncer y la soledad de la traición. Esa tarde, mientras revisaba viejas carpetas, encontré las boletas de calificaciones de mi hija, desde la primaria hasta la universidad. Cada una llevaba una nota en la esquina escrita por Margaret: «Orgullosa de ti. Sigue brillando». Me dolió pensar que esa niña,
que fue el orgullo de su madre, ahora intentaba despojarme de nuestro hogar. Me pregunté dónde se había quebrado el vínculo, en qué momento la ambición reemplazó al amor. Guardé esas boletas como prueba de que, alguna vez, nuestra familia había sido unida. Roberto me llamó con noticias. El juez ordenó una investigación sobre la validez del poder notarial. Tendremos peritos analizando la firma. Mi corazón latió con fuerza. Si demostraban que la firma fue falsificada o conseguida bajo engaño, todo su plan se derrumbaría. Colgué la llamada con una sonrisa cansada. Margaret siempre decía que la verdad no necesita prisa. Llega a su tiempo. Yo solo necesitaba resistir un poco más, aunque el cuerpo me pidiera rendirme. Al enterarse de la investigación, mi yerno perdió la calma. Lo escuché gritarle a mi hija en la cocina. «Te dije que esto era arriesgado. Ahora tu padre nos hundirá a los dos». Ella respondió con voz quebrada. Tenía que hacerlo. Necesitábamos dinero. Desde las escaleras los escuché discutir, como ladrones peleando por un botín mal repartido. Aquello me confirmó lo que ya sospechaba. No era por amor ni por cuidados, era pura ambición disfrazada de preocupación. Esa noche, en el silencio de mi habitación, tomé la foto de Margaret que siempre guardaba en la mesita. «Amor, lo descubrí todo», le susurré. «Ellos ya no son los hijos que criamos, pero no dejaré que destruyan lo que construimos». Una lágrima rodó por mi mejilla, pero no de tristeza, era de determinación. Sentí que Margaret me acompañaba, invisible pero presente, dándome fuerza para continuar la lucha que ahora ya no era solo por mí, sino por su memoria. Los vecinos comenzaron a acercarse con discretas muestras de apoyo. Doña Elena, la del jardín de enfrente, me trajo una sopa caliente y me dijo: «Todos sabemos lo que están intentando hacerle. No está solo». Esas palabras me conmovieron profundamente. El cáncer me había hecho sentir aislado, pero la comunidad me recordaba que aún quedaba bondad en el mundo. Cada gesto, cada palabra de aliento, eran como pequeñas piedras con las que construía una muralla contra la traición. Un día recibí una llamada inesperada. Era el banco. «Señor Morales, hemos detectado intentos de retirar fondos de sus cuentas conjuntas sin su autorización». Mi corazón se aceleró. La voz del funcionario sonaba seria. «Bloqueamos las transacciones porque notamos irregularidades». Aquello era la prueba definitiva. Mi hija y su esposo no solo querían la casa, también mi dinero. Apreté el auricular con fuerza. Ya no había dudas. La ambición había devorado por completo a quienes un día llamé familia. Con esa información fui nuevamente al despacho de Roberto. Al mostrarle los intentos de retiro, su rostro se endureció. «Esto ya no es solo un asunto civil, señor Morales. Estamos ante un posible delito penal». Sus palabras me estremecieron, pero también me dieron alivio. No era yo quien exageraba, era la realidad quien gritaba la verdad. Roberto prometió llevar el caso al fiscal si era necesario. Sentí que la justicia, lenta pero segura, estaba empezando a ponerse de mi lado. Esa noche, mi hija me enfrentó con rabia. «¿Por qué nos haces esto? Somos tu familia», gritaba como si yo fuera el traidor. La miré con calma y respondí: «La familia no roba ni miente, la familia cuida, no destruye». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de impotencia. Se dio la vuelta y salió corriendo, dejando tras de sí un eco de pasos que sonaban a derrota. Sabía que la grieta entre nosotros ya era irreparable. Me quedé solo en el salón, rodeado de recuerdos. En la repisa, la foto de nuestra boda me devolvía la sonrisa joven de Margaret. Pensé en todo lo que habíamos superado juntos: pobreza, trabajo duro, noches sin dormir. Nada de eso había podido con nosotros. Y ahora, desde la tumba, ella me daba fuerzas para enfrentar a quienes intentaban borrar su legado. Cerré los ojos y murmuré: «No podrán, amor, no podrán». Esa promesa se convirtió en mi escudo. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Me senté junto a la ventana con mi café tibio, observando el jardín donde Margaret,
Había plantado sus rosas favoritas. Pensé en cómo cada pétalo guardaba una historia, un recuerdo. Y sin embargo, para mi hija, todo eso no era más que un número en una hoja de cálculo. Ese contraste me dolió profundamente, pero también me recordó la razón de mi lucha. Yo no defendía solo paredes, defendía un legado. Un hogar no se mide en metros cuadrados, se mide en memorias. Roberto me llamó temprano. Los peritos ya analizaron las firmas. Hay inconsistencias claras. Su voz sonaba triunfante. No podrán sostener que usted firmó con plena conciencia. Sentí un nudo en la garganta. Al fin la verdad comenzaba a abrirse paso entre las sombras. La mentira tenía patas cortas, como decía Margaret. Cerré los ojos y respiré hondo, agradecido. El cáncer me debilitaba cada día, pero esa noticia me inyectó más fuerza que cualquier medicamento. Al enterarse de los resultados, mi hija perdió el control. Entró a mi habitación con los ojos rojos de furia. ¿Cómo pudiste hacer esto? Arruinaste todo. La miré con tristeza. No arruiné nada. Tú lo hiciste cuando decidiste vender la casa sin mí. Sus lágrimas esta vez no me conmovieron. Eran lágrimas de derrota, no de arrepentimiento. Se marchó dando un portazo, y el eco de esa puerta cerrada sonó como el fin de una relación que ya no podía salvarse. Esa tarde Patricia vino a visitarme con un pastel casero. Se sentó conmigo en la cocina, y mientras servía las porciones me dijo: Margaret estaría orgullosa de ti. Estás defendiendo lo que construyeron juntos. Sus palabras me hicieron temblar. Sentí que la presencia de mi esposa se hacía más fuerte a través de su hermana. Por un momento, el vacío se llenó de calor familiar. Comprendí que la sangre no siempre es garantía de lealtad, pero el cariño verdadero puede venir de quienes comparten valores, no solo apellidos. El juez convocó a una nueva audiencia. Esta vez, la sala estaba llena de curiosos, vecinos y conocidos. Todos querían ver el desenlace de la historia que ya corría de boca en boca. Mi hija y su esposo llegaron con rostros tensos, tratando de aparentar dignidad. Yo me senté con mi bastón y mis papeles en orden. Cuando el juez declaró que los documentos eran inválidos y que la venta quedaba suspendida, un murmullo recorrió la sala. Sentí que el peso de semanas enteras se levantaba de mis hombros. Mi hija me lanzó una mirada de odio. Era la mirada de alguien que había perdido no solo una batalla legal, sino también la máscara con la que había escondido su ambición. Yo no la miré con odio, sino con compasión amarga. Tal vez algún día entendería lo que había hecho. Tal vez no. Pero la justicia se había pronunciado, y eso me bastaba. Margaret, desde donde estuviera, podía descansar tranquila. Su casa estaba a salvo. De regreso a casa, me senté en el sillón favorito de Margaret. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando las cortinas que ella misma había cosido. Cerré los ojos y escuché en mi memoria su voz cantando suavemente mientras cocinaba. Me invadió una paz extraña, mezcla de tristeza y alivio. Había ganado una batalla, pero la guerra aún no terminaba. Sabía que mi hija y su esposo buscarían nuevas formas de conseguir lo que querían, pero también sabía que ya no me encontrarían débil. Esa noche recibí una llamada anónima. Una voz masculina, baja y nerviosa me dijo: «Tenga cuidado, ellos no se detendrán. Están planeando algo más». El corazón me dio un vuelco. «¿Quién es usted?», pregunté, pero la llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. ¿Sería alguien del banco? ¿Un amigo que sabía más de lo que decía? Aquella advertencia encendió todas mis alarmas. La traición ya no era solo un intento de venta, era una amenaza en la oscuridad. Al día siguiente, mi yerno apareció con un discurso ensayado. «Suegro, cometimos errores, pero podemos solucionarlo. Solo necesitamos tu apoyo, una última ayuda». Sus palabras eran dulces, pero sus ojos no. Eran los ojos de un hombre desesperado por dinero, no por reconciliación. Lo escuché en silencio, dejando que se desgastara con sus excusas. Finalmente le respondí: «Ya no tengo más que darles. Lo poco que me queda es mío y de la memoria de tu suegra». Se quedó callado,
con la rabia contenida bajo una sonrisa falsa. Esa noche me encerré en el despacho y escribí una carta dirigida a mi abogado, instrucciones claras para proteger mis bienes, mi casa y mi legado. Incluí una cláusula especial. Todo lo que poseía sería destinado a una fundación en nombre de Margaret. Si mi hija no podía valorar a su madre en vida, que al menos su memoria sirviera para ayudar a otros. Al firmar esa carta, sentí que sellaba mi voluntad. Ya no luchaba solo contra el cáncer, luchaba por el alma de nuestra historia. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo cargado de nubes. Mientras preparaba un té, escuché el timbre de la puerta. Era un mensajero con un sobre oficial. Al abrirlo, descubrí una notificación. Mi hija y su esposo habían presentado una apelación contra la decisión del juez. No se daban por vencidos. Sus ansias de dinero eran más fuertes que la vergüenza. Respiré hondo y guardé el documento en mi carpeta de pruebas. No me sorprendía. La codicia nunca se rinde fácilmente. Siempre busca otra grieta por donde colarse. Llamé a Roberto de inmediato. Escuchó mi relato en silencio y luego dijo: «Déjelos intentarlo. Una apelación no cambia los hechos. El fallo está bien fundamentado». Sus palabras fueron un bálsamo, pero yo sabía que me esperaban semanas de tensión. El cáncer seguía debilitándome, pero cada día que pasaba me daba una nueva razón para resistir. No podía permitirme caer, no mientras ellos siguieran planeando. Margaret merecía un guardián fuerte, aunque el cuerpo me doliera en cada respiración. Esa tarde, caminé por el jardín con mi bastón. Las rosas de Margaret estaban marchitas. Nadie las regaba desde hacía días. Me agaché con esfuerzo y vertí un poco de agua sobre la tierra seca. Sentí que era un acto simbólico, mantener viva la esencia de nuestra vida juntos. Tal vez mi hija había olvidado lo que significaba cuidar, pero yo no. Aunque estuviera enfermo, seguía siendo capaz de proteger lo que amaba. El agua se filtraba en la tierra como mis promesas, silenciosas pero firmes. Los vecinos continuaban mostrándome su apoyo. Una tarde, don Manuel, el cartero, me susurró: «Muchos aquí están indignados con su hija. La gente ya no la ve igual». Aquellas palabras me entristecieron. Nunca quise que mi lucha se convirtiera en un espectáculo público, pero era inevitable. La verdad, como las semillas, siempre acaba saliendo a la superficie, y si la comunidad veía lo que ocurría, era porque la mentira había llegado demasiado lejos. Mi hija ya no solo había perdido a su padre, también el respeto de todos. Una noche, mientras repasaba los documentos, encontré entre mis papeles una carta que Margaret había escrito años atrás, cuando recién habíamos terminado de pagar la hipoteca. Decía: «Hoy somos dueños de algo más que una casa, somos dueños de nuestro esfuerzo». Sus palabras me hicieron llorar. Aquella carta era como un recordatorio del sacrificio que habíamos hecho juntos. Y ahora, ver a mi hija tratar de convertirlo en dinero rápido era como profanar su memoria. Esa carta se convirtió en mi prueba más valiosa, no legal sino moral. Los días pasaban lentos y pesados. Mi hija apenas se quedaba en casa. A veces regresaba tarde con el rostro cansado, otras simplemente no volvía. Yo lo notaba todo, pero no decía nada. La distancia entre nosotros ya era un abismo imposible de cruzar. A veces pensaba si en el fondo ella se arrepentía, pero bastaba recordar los documentos falsificados y las visitas de los agentes inmobiliarios para que mi compasión se endureciera. El arrepentimiento no borra la traición. Solo la verdad puede hacerlo. Roberto me visitó una tarde lluviosa. Traía consigo un fajo de papeles y un plan detallado. «Vamos a blindar tu patrimonio con un fideicomiso irrevocable. De esa forma nadie podrá tocarlo, ni siquiera tu hija». Lo miré con gratitud. «Hazlo», respondí sin dudar. Era duro aceptar que debía protegerme de mi propia sangre, pero era la única forma de asegurar que la memoria de Margaret siguiera intacta. Firmé los documentos con la mano temblorosa,
sintiendo que cada trazo era un muro más contra la avaricia. Al firmar, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por tener que llegar a ese extremo, pero alivio porque por fin tenía un plan sólido. Roberto me aseguró que todo quedaría en manos de la Fundación Memorial, que llevaría el nombre de Margaret. Becas para niños pobres, apoyo a pacientes de cáncer, ayuda a familias necesitadas. Eso me dio paz. Quizá había perdido a mi hija, pero podía ganar algo más grande, transformar la traición en esperanza para otros. Mi hija reaccionó con furia cuando supo del fideicomiso. «¡Nos dejas sin nada!», gritó. La miré con calma. «No les quito nada. Nunca les perteneció. Esto es el fruto del trabajo de tu madre y mío». Sus palabras se ahogaron en el aire. Ella quería discutir, pero no encontró argumentos. Lo único que tenía eran reclamos vacíos. Yo, en cambio, tenía décadas de sacrificio como respuesta, y esa verdad pesaba más que cualquier grito. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Soñé con Margaret, vestida de blanco, regando sus rosas y sonriendo. En el sueño me dijo: «Lo estás haciendo bien. Nuestro hogar está protegido». Desperté con lágrimas en los ojos, pero con el corazón ligero. El cáncer seguía ahí, la traición también, pero por primera vez sentí que la balanza se inclinaba hacia la justicia, y esa sensación me dio nuevas fuerzas para enfrentar lo que viniera. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio. Mi hija ya no intentaba hablar conmigo. Sus pasos en el pasillo eran fríos, calculados, como los de un huésped que se siente incómodo en casa ajena. A veces escuchaba discusiones con su esposo a puerta cerrada. Sabía que mi decisión de crear el fideicomiso había destruido sus planes. Yo, en cambio, sentía una calma amarga. No era la paz de la reconciliación, sino la tranquilidad de haber blindado el legado de Margaret. Una mañana recibí otra citación judicial. Esta vez, mis propios hijos me acusaban de incapacidad mental para administrar mis bienes. Leí el documento con manos temblorosas. Era la última jugada de la traición, declararme incapaz para quedarse con todo legalmente. Mi corazón se encogió. No bastaba con querer vender la casa. Ahora me pintaban como un hombre senil, sin juicio. Era una puñalada directa al orgullo, a mi dignidad. Sentí que el cáncer no era nada comparado con esa acusación. Corrí a llamar a Roberto. Cuando le conté, guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Era de esperarse. No se preocupe, tenemos pruebas de su lucidez. Testigos, documentos firmados, diagnósticos médicos que lo respaldan. No podrán con eso». Su tono seguro me devolvió un poco de calma, pero aún así, la herida emocional era profunda. Que tu propia sangre intente declarar que estás loco para robarte lo tuyo es una humillación que ningún padre debería conocer. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa en penumbras, tocando las paredes, las fotos, los muebles. Cada objeto parecía preguntarme: ¿vale la pena seguir luchando? Y mi respuesta siempre era la misma: sí. Porque no peleaba por mí, peleaba por Margaret, por nuestra historia, por la dignidad que ella me enseñó. No iba a dejar que me borraran con un sello notarial y un falso diagnóstico. Aún tenía voz, y la usaría hasta el último aliento. En la siguiente audiencia, el juez pidió escucharme directamente. Me puse de pie apoyado en mi bastón y hablé con voz firme. Expliqué cada detalle, cada documento, cada paso que había dado. Mi enfermedad no había robado mi mente, solo mi fuerza física. Al terminar, vi al juez asentir con respeto. Mi hija me miraba con furia, como si no pudiera soportar que yo hablara con tanta claridad. Aquella fue mi victoria más personal, demostrar que seguía siendo dueño de mí mismo. El juez dictaminó que no existían pruebas de incapacidad y desestimó la demanda. El rostro de mi hija se contrajo en una mueca de rabia contenida. Yo respiré hondo y miré al techo, como si buscara los ojos de Margaret. Sentí que ella me sonreía desde algún lugar. Aquella decisión no solo me devolvía mi dignidad, también reforzaba mi posición. Habían intentado hundirme con la mentira más cruel, y habían fallado.
Esa derrota los dejaría marcados. De regreso a casa, recibí aplausos silenciosos de algunos vecinos que habían seguido el caso. «Es usted un hombre valiente», me dijo don Manuel. Yo sonreí con modestia, aunque por dentro sentía un orgullo extraño. Nunca busqué ser ejemplo de nada, solo quería defender lo mío. Pero entendí que, a veces, la resistencia de uno puede inspirar a muchos. Margaret siempre creyó en dar ejemplo con los actos, no con palabras. Quizá, sin quererlo, estaba honrando esa enseñanza. La tensión en casa se volvió insoportable. Mi hija y su esposo apenas cruzaban palabras conmigo. Pasaban horas encerrados en su cuarto, planificando nuevos movimientos. Yo, en cambio, ocupaba mis tardes en revisar documentos, leer el diario de Margaret y escribir en mi libreta. Cada anotación era un recordatorio de que aún tenía control. Aunque ellos intentaran destruirme, yo seguía marcando el rumbo. Y cada día que lograba resistir, era una derrota silenciosa para ellos. Una tarde recibí la visita de un antiguo colega, el señor Herrera. Se sentó en la sala y me dijo: «Su esposa estaría orgullosa de usted. No todos tienen la fuerza de enfrentarse a su propia familia». Sus palabras me calaron hondo. Me di cuenta de que, aunque mi hija me había fallado, aún había personas que reconocían mi lucha. Eso me dio una fuerza renovada. Tal vez no podía salvar a mi hija de su ambición, pero sí podía salvar la memoria de Margaret de ser destruida. Esa noche soñé con Margaret de nuevo. En el sueño, ella me tomaba de la mano y me guiaba por la casa, mostrándome cada rincón, la cocina, el jardín, la sala. «Aquí vivimos, aquí reímos, aquí amamos», me decía con voz suave. Al despertar, comprendí que mi misión era clara: resistir hasta el final, proteger cada ladrillo, cada recuerdo. No importaba lo que mi hija intentara. Mientras yo respirara, la casa no caería, y aunque algún día partiera, mi voluntad ya estaba escrita en piedra. El invierno llegó con un frío implacable. Me sentaba frente a la chimenea apagada, recordando cómo Margaret siempre insistía en encenderla para hacer más cálida la casa. Ahora el fuego estaba muerto, como el vínculo con mi hija, pero dentro de mí aún ardía una llama de determinación. Aunque el cáncer consumía mis fuerzas, cada latido de mi corazón me recordaba que no podía rendirme. La traición seguía rondando, pero yo había aprendido a vivir en guardia, con el alma más despierta que nunca. Una tarde, encontré a mi yerno en el despacho, revisando mis cajones sin permiso. Cuando me vio, trató de sonreír nervioso. «Solo buscaba unos papeles», dijo. Lo miré fijo y respondí: «Los papeles de esta casa no son tuyos». Su sonrisa falsa se desmoronó. Salió apresuradamente, evitando mi mirada. Aquella escena confirmó lo que ya sabía. Seguían buscando la forma de apropiarse de lo que no les pertenecía. Pero mientras yo respirara, cada intento sería inútil. Roberto me visitó con nuevas noticias. «El tribunal rechazó la apelación de tu hija. La decisión inicial se mantiene. La casa no puede venderse». Escuchar esas palabras fue como sentir el sol en medio de una tormenta. Mi corazón se alivió, aunque mi cuerpo estaba agotado. Le agradecí con un apretón de manos. «Lo lograste tú», respondió él. «Tu fuerza nos trajo hasta aquí». Esa frase resonó en mí. No era un hombre derrotado por la enfermedad, era un sobreviviente en nombre de la justicia. Cuando mi hija se enteró del fallo definitivo, explotó en gritos. «Te quedas con todo y nos dejas en la miseria». Yo la escuché en silencio. Cuando terminó, solo le respondí: «Lo que intentabas quitarme nunca fue tuyo. Lo que tienes ahora es el reflejo de tus decisiones». Sus ojos se llenaron de odio. En ese instante supe que ya no quedaba amor entre nosotros, solo la sombra de lo que alguna vez fuimos. Esa pérdida dolía más que cualquier sentencia, pero era irreversible. Los rumores de la traición ya eran conocidos por todos en el vecindario. La gente evitaba a mi hija en la iglesia y algunos amigos dejaron de invitarla a reuniones. Ella comenzó a quejarse de la injusticia del pueblo, pero en realidad era el precio de sus actos.
Margaret solía decir, la reputación se construye en años, pero se destruye en segundos. Ahora veía esa verdad reflejada en mi propia sangre. Era doloroso, pero necesario. La justicia social complementaba la legal. En medio de esa tormenta, recibí una carta del hospital. Mis resultados médicos no eran alentadores. El cáncer avanzaba. Leí el informe con calma, sin lágrimas. La muerte ya no me asustaba. Lo que me preocupaba era dejar mi legado en orden. Mientras tuviera tiempo, lo aprovecharía para blindar cada detalle. No quería que, cuando yo faltara, mi hija tuviera oportunidad de arrasar con todo. El cáncer podía vencer a mi cuerpo, pero no permitiría que la traición venciera mi memoria. Esa misma noche escribí un testamento nuevo, con ayuda de Roberto. Cada línea estaba pensada para proteger mi voluntad. La casa quedaba destinada a la Fundación Memorial de Margaret. Los ahorros serían usados para becas a jóvenes necesitados. Mis objetos personales tendrían un destino específico. Patricia recibiría las cartas de su hermana, los vecinos el piano que ella solía tocar en Navidad. Nada quedaría al azar. Así, incluso cuando mi voz callara, mis decisiones seguirían hablando. Cuando terminé de firmar el testamento, sentí un alivio profundo. Cerré los ojos y pensé en Margaret. Ya está hecho, amor, murmuré. Imaginé su sonrisa tranquila, esa que siempre me daba cuando resolvía un problema difícil. Por primera vez desde su muerte, sentí que había cumplido con ella. No podía devolverle la vida, pero podía honrar su memoria con justicia, y eso era lo único que importaba. Los días siguientes fueron de calma tensa. Mi hija parecía haberse resignado, pero yo sabía que en su mente aún buscaba salidas. Ya no me importaba. Con el testamento firmado, el fideicomiso creado y el apoyo legal asegurado, su poder sobre mí se había reducido a nada. Yo seguía enfermo, sí, pero más fuerte que nunca en lo esencial. La traición había perdido terreno. Lo único que le quedaba era su propio veneno. Una tarde soleada, me senté en el porche con Patricia. Compartimos un café y hablamos de los viejos tiempos. Ella me dijo, tu lucha será recordada en este barrio. Todos saben lo que hiciste. Yo sonreí con humildad. No buscaba reconocimiento, solo paz. Pero en ese momento entendí que, al defender mi hogar, también había dado una lección más amplia, que la dignidad no se negocia, ni siquiera frente a la muerte. Esa certeza me dio una serenidad que el cáncer no podía arrebatarme. Los médicos me advirtieron que mi tiempo podía ser corto. Escuché sus palabras con calma. No me dolía pensar en mi muerte, me dolía la certeza de que mi hija había elegido la codicia sobre el amor. Pero también me sentía en paz. Había blindado mi legado. No podían quitarme lo más importante, ni a mí ni a Margaret. Acepté la fragilidad de mi cuerpo con la serenidad de quien sabe que, aunque el final se acerque, ha cumplido con su deber. Una tarde, mi hija se sentó frente a mí. Sus ojos estaban apagados, sin rabia, sin lágrimas. «Papá, lo arruinaste todo», murmuró. Yo la observé en silencio. No tenía ya energía para discutir. Solo respondí, «No arruiné nada. Tú lo perdiste todo cuando elegiste traicionar». Se levantó sin mirarme y salió de la casa. Fue la última conversación real que tuvimos. Sentí que, en ese instante, se había roto el último hilo que nos unía. Los días se volvieron más tranquilos. Mis fuerzas menguaban, pero mi espíritu se mantenía firme. Pasaba horas leyendo las cartas de Margaret, repasando cada línea como si fueran susurros desde el cielo. A veces cerraba los ojos y podía sentirla cerca, tocando mi hombro, diciéndome que no estaba solo. Esa sensación era mi verdadero medicamento. El cáncer podía vencer a mi cuerpo, pero nunca podría robarme esa presencia invisible que me sostenía. Patricia me visitaba casi a diario. Traía flores frescas, cuidaba el jardín, regaba las plantas que Margaret amaba. Su compañía era un regalo. Me hacía sentir que la memoria de mi esposa seguía viva en gestos pequeños pero valiosos.
un día me dijo: «Cuando ya no estés, yo cuidaré de este lugar hasta que la fundación se haga cargo». Sus palabras me arrancaron una lágrima de gratitud. Saber que alguien velaría por nuestro hogar me dio la paz que tanto necesitaba. El barrio entero se había puesto de mi lado. Cuando salía a caminar con mi bastón, la gente me saludaba con respeto. Algunos se ofrecían a ayudarme con compras, otros simplemente me regalaban una sonrisa. Aquella solidaridad era un bálsamo que contrastaba con la frialdad de mi hija. Comprendí que, aunque había perdido una parte de mi familia, había ganado otra más grande, una comunidad que valoraba la verdad y la justicia. Una noche escribí mis últimas palabras en un cuaderno. A quien lea esto, recuerde que la dignidad no se vende, la traición duele, pero la justicia llega. Protejan lo que aman, porque siempre habrá quien intente arrebatárselo. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa del salón. Era mi legado escrito, mi voz preparada para sobrevivirme. Margaret estaría orgullosa de esas líneas, lo sabía en lo más profundo de mi corazón. El día que mi hija intentó entrar nuevamente con papeles en la mano, la enfrenté con la mirada cansada pero firme. «Ya no tienes nada aquí», le dije. «Todo está asegurado. No lo hiciste por amor, sino por dinero. Y el dinero nunca reemplazará lo que perdiste». Ella rompió a llorar, pero ya no con lágrimas de manipulación. Era un llanto vacío de derrota. Por primera vez vi que entendía lo que había perdido. No la abracé. Ya era demasiado tarde. La noticia de mi decisión final se propagó. La casa, mis bienes, todo iría a la Fundación Memorial. Muchos me felicitaron por la visión. Mi hija, en cambio, se hundió en el aislamiento. Sus amigos la dieron la espalda. Los vecinos la evitaban. Ella había querido quedarse con todo, y terminó sin nada. Yo no celebraba su caída, pero sí encontraba justicia en la consecuencia. La vida, tarde o temprano, cobra sus deudas. Mi último recuerdo consciente fue el sonido del viento moviendo las cortinas de la sala. Cerré los ojos y vi a Margaret, joven, sonriendo, tendiéndome la mano. «Lo lograste», me susurró en mi imaginación. «Protegiste lo nuestro». Sentí una paz inmensa recorrerme el cuerpo. No había miedo, no había dolor, solo la certeza de haber cumplido mi misión. Mi último suspiro fue un susurro para ella. «Descansa tranquila, amor. La casa es nuestra para siempre». La Fundación Margaret Morales abrió sus puertas meses después de mi partida. Niños recibieron becas, familias encontraron apoyo, pacientes tuvieron tratamientos. El nombre de Margaret brillaba más que nunca. Mi hija nunca apareció en las ceremonias, perdida en su propio exilio. Y así, lo que ella quiso destruir se transformó en esperanza para muchos. Porque aunque yo luchaba contra el cáncer y contra la traición, al final descubrí la verdad más grande. El amor y la justicia siempre vencen.